Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En esta serie estamos estudiando el origen y las doctrinas de la Organización de los Testigos de Jehová, y al analizar sus doctrinas podemos notar el por qué se han apartado de las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. La organización está siguiendo las ideas erradas de Russell y de Rutherford, que son el verdadero fundamento de los testigos de Jehová. Si nos sintonizan por primera vez, los invito a que visiten la página apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar los pasados programas de esta serie que están disponibles en archivo, ya sea por fecha o también por temas. El enfoque de hoy es ¿qué creen los testigos de Jehová sobre Jesús? Primero, les voy a dar varias de las creencias sobre la deidad de Jesús según ellos, y luego estudiaremos qué dice la Biblia referente a la deidad de Jesús y que refuta los errores doctrinales de Russell y de Rutherford y que promueven los testigos de Jehová aún al día de hoy. A principios de este año estudiamos cómo se originó la Biblia y por qué podemos confiar que tenemos una Biblia fiel a los manuscritos originales. Por lo tanto, la Biblia es el estándar que utilizaremos para refutar los errores doctrinales de los testigos de Jehová. La serie sobre la Biblia que estudiamos a principios de este año también está disponible en línea, y también tenemos disponible un segmento que instruye sobre el por qué la versión Nuevo Mundo de la Biblia específica de los Testigos de Jehová no es una versión fiel a los manuscritos en griego, en hebreo y en arameo, que fueron los lenguajes originales de la Biblia. Los Testigos de Jehová enseñan que la palabra o logos es un Dios, que es el principio de la creación de Jehová y su agente activo en la creación de todas las cosas. El logos fue hecho humano como el hombre Jesús y sufrió muerte para producir el pago o el precio de redención al hombre obediente. Ellos creen que Jesús vivió en el cielo como una persona espíritu antes de venir a la tierra, que Él fue la primera creación de Dios, por lo que fue llamado primogénito Hijo de Dios. Jesús, para ellos, es el único Hijo de Dios que Dios creó por sí mismo. Jehová utilizó al Jesús prehumano como su trabajador maestro en crear todas las cosas en el cielo y en la tierra. Jesús fue el Hijo de Dios y no es el mismo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ellos creen que Jesús es un Dios menor, creado directamente por Jehová Dios, por lo que tiene principio, y que ese Dios creado creó todo lo demás en el cielo y en la tierra. Ellos creen que Jesús fue creado en el cielo al igual que fueron creados los ángeles en el cielo. Por lo tanto, para ellos, Jesús no es eterno, ya que no tenía existencia antes de su creación por Jehová. Los testigos de Jehová también enseñan que Cristo era el jefe de los ángeles, situado siempre al lado del Padre, y que era conocido como el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel luego vino a la tierra en forma de Jesús, murió en la cruz, resucitó en espíritu y no físicamente, y que luego ascendió al cielo otra vez como un ángel. Esta creencia de que Jesús era un ángel es ilógica. Primero, que no tiene fundamento bíblico. Segundo, que esto implica que si Jesús tenía primero una naturaleza angelical y que luego cambió a una naturaleza humana cuando se hizo hombre en Jesús, entonces tenía dos naturalezas diferentes a las naturalezas de deidad y humanidad, que son las naturalezas que enseña la Biblia. La doctrina de los testigos de Jehová niega la unión hipostática. ¿Y qué es esta unión hipostática? Esta doctrina enseña que Jesús es 100% deidad y 100% humano, una vez que tomó forma humana en la encarnación. Hebreos 13, verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo que Jesús siempre ha sido deidad
y nunca pudo haber sido el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová enseñan que el nacimiento de Jesús no fue una encarnación, sino que Él se vació de todas las cosas celestiales y espirituales, y que el Espíritu de Dios transfirió la vida de su Hijo y lo puso en el vientre de María. Con este milagro nació como hombre, pero a la vez era persona espíritu. En cuanto a su resurrección, ellos creen que Jesús resucitó como una criatura divina en espíritu solamente, y no físicamente, y que fue un espíritu que regresó al cielo. Este es un resumen de lo que creen los testigos de Jehová sobre Jesús. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de quién es Jesús? A través de toda la Biblia, Jesús es revelado como Dios Jehová en forma humana. Isaías 7, verso 14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios o Jehová con nosotros. Y si Jehová es el único Dios, ya que no existe otro Dios excepto Jehová, entonces Jesucristo y Jehová Dios son de la misma substancia en poder y en eternidad. Por lo tanto, son iguales en su deidad. Jehová y Jesús no son dos dioses diferentes, son un solo Dios. Esta profecía de Dios estar con nosotros se cumplió con el nacimiento de Jesús. Mateo 1, versos 22 y 23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, refiriéndose a Isaías. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con esta profecía no cabe duda que Jesús es el Hijo de la Virgen María mencionado en Isaías 7, verso 14. El nombre de Emmanuel es una piedra de tropiezo para los testigos de Jehová, ya que ellos niegan que Jesús es el mismo Dios Jehová que habitó con nosotros. En Isaías 9, verso 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En este verso notamos que Jehová mismo planificó el aparecer en forma humana. Vemos cómo toda la soberanía reposaría sobre ese hijo identificado como Dios y que posee todos los atributos que Dios posee, incluyendo eternidad. Quiere decir que Jesús no fue ni un ser creado en el cielo, ni un Dios poderoso creado, ni fue el arcángel Miguel, como enseñó Russell, sino que Jesús es el mismo Dios todopoderoso, conocido como Jehová. Los testigos de Jehová usan la existencia o la carencia de los artículos en el texto bíblico para negar la deidad de Jesús como el Dios eterno y poderoso. Ellos dicen que Jesús es un Dios poderoso, no el Dios poderoso. Ellos insisten que debido a que no hay un artículo en el texto en hebreo para poderoso, entonces que eso no significa que es Jehová. Pero entonces, esto da origen a la pregunta lógica: ¿existen dos dioses poderosos? Obviamente esto es absurdo. De hecho, si van a Isaías 10 al verso 21, el verso dice que un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso, y aquí Dios poderoso aparece sin el artículo en el griego. Por otro lado, también sabemos que Jehová, por sus mismas palabras a Moisés, le dijo a Moisés que él era el Dios de Jacob. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, verso 6, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Jeremías 32, verso 18, poderoso aparece con el artículo. El verso dice, oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso.
Si una persona acepta el punto de vista de los testigos de Jehová, entonces esto lleva a creer en dos dioses poderosos, lo cual es imposible porque la presencia o existencia de un dios limitaría el poder del otro dios. Aparte de que Isaías 45, verso 12, nos dice que existe un solo Dios, y aparte de él no hay ningún otro. El profeta Miqueas escribió las palabras de Jehová, en el cual nos dio el lugar de nacimiento de Jesús, pero también nos dio una clave sobre su identidad, o sea, que sería Dios en forma humana. Miqueas 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el periodo en que se escribió el Antiguo Testamento, Jehová, el Dios poderoso, ha revelado su plan de aparecer en forma humana en la persona de Jesús y ha cumplido con la mayoría de sus profecías referente a sus milagros. Las profecías que aún no se han cumplido son las relacionadas a su segunda venida. Este verso en Miqueas también nos indica que ese ser que saldrá y gobernará es de los días de la eternidad. Y sabemos que solo Dios es eterno. Estos versos dan testimonio de la deidad de Jesucristo, que se hizo hombre, se identificó con nosotros en su encarnación y se ofreció a sí mismo como el sacrificio eterno para pagar por nuestros pecados. Y es el único que puede limpiarnos de nuestras faltas y nuestros pecados y darnos la salvación hacia la vida eterna. Solo un ser eterno puede darnos no solo existencia en un momento dado, sino proveer el camino para darnos la vida eterna disfrutando de su presencia. En Juan 1, verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunas traducciones usan palabra en vez de verbo. En este caso, el verso leería, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El sujeto de esta oración es logos, que es traducido como verbo o palabra en español. El verbo usado en la oración es era. Ese verbo o palabra era en el principio, era con Dios y era Dios. Cuando los testigos de Jehová tradujeron ese verso en su Biblia, traducción Nuevo Mundo, ellos le añadieron el artículo un para cambiarle el significado y justificar que Jesús era un Dios creado. El verso en la versión de los testigos de Jehová Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. El artículo un no existe en el verso original griego de Juan 1, verso 1. De hecho, la traducción lineal del griego al español sería, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. En el apéndice de la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ellos intentan desacreditar la traducción apropiada de este verso, ya que ellos se dan cuenta de que si Jesús y Jehová son uno en naturaleza, entonces su teología se derrumba, ya que ellos niegan que existe una unidad en la naturaleza de Dios, y esa unidad es la Trinidad. En Juan 1, verso 14, el verso dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este verso, Juan testifica que Dios, en forma de hombre, quien fue Jesús, habitó entre ellos en ese periodo del primer siglo, y ellos pudieron ver toda su gloria, especialmente luego de la resurrección de Jesús. Fíjate que, según Juan vio la gloria de nuestro Dios Jesucristo, nosotros hoy día tenemos la misma promesa de verlo y de contemplar su gloria
cuando Jesús regrese o cuando vayamos a vivir en su reino eterno, aún en medio de este mundo que ha perdido la cordura, tenemos la promesa de que Jesús hará todas las cosas nuevas y que disfrutaremos de su gloria por toda una eternidad. En el verso de Juan, capítulo 8, verso 58, Jesús mismo testifica de su deidad y de su eternidad. El verso dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este yo soy es la misma expresión que Dios usó en la zarza ardiente cuando se le dio a conocer a Moisés en el desierto. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vemos aquí como en Juan 8, verso 58, Jesús literalmente se identificó ante los judíos como ese mismo yo soy del Antiguo Testamento. Básicamente Jesús dijo, yo soy Jehová. También es claro que ellos comprendieron lo que Jesús estaba diciendo, ya que los judíos lo acusaron de blasfemia y querían caerle a pedradas. Bajo la ley judía de ese periodo, existían solo 5 casos en que era legal apedrear a alguien. Y tampoco se olviden de lo legalista que eran los judíos en ese periodo en que Jesús estuvo en la tierra. Los 5 casos en que apedrear a alguien era legal eran a las personas que llaman el espíritu de un muerto y practican la adivinación, a la persona que blasfema, al falso profeta que lleva a la idolatría, al hijo adulto rebelde y al adúltero o el que comete una violación sexual. Bajo estas 5 categorías, la única que ellos le estaban aplicando a Jesús era blasfemia. Por lo tanto, los judíos estaban bien claros que Jesús estaba firmemente declarando que Él era Jehová Dios. Los testigos de Jehová cambian su versión Nuevo Mundo en el verso de Juan 8, 58 a como sigue. Antes de que Abraham llegara a existir, yo he sido. Con el yo he sido, en vez de la forma correcta yo soy, quieren implicar que Jesús existió, pero que no es el Dios eterno de Éxodo 3:14. Las palabras griegas ego e eimi significan yo soy y no significa yo he sido, como incorrectamente lo traduce la versión Nuevo Mundo. Vamos ahora a Hebreos 1, verso 3, y este verso de la versión Reina Valera lee, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, quiere decir que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen misma de su sustancia de deidad, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, el verso de la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová lee, Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En donde dice, Él es el reflejo de su gloria, la palabra su, en esta versión de los Testigos de Jehová, esa palabra su aparece encerrada en paréntesis. Los testigos de Jehová usan paréntesis para implicar que el traductor ha añadido una palabra que clarifica el mensaje. Aquí vemos que los testigos de Jehová quieren hacer hincapié a su propia interpretación de lo que constituye la gloria de Dios. Para ellos, Jesús no es Jehová, por lo que quieren implicar que Jesús es solamente un reflejo y que Jesús no es esa misma esencia y substancia de deidad eterna y gloriosa. Sin embargo, si Jesús es la imagen misma de la sustancia de Jehová, Él es Dios y viene a ser la segunda persona de la Trinidad. En la Biblia no existe algo creado que sea reconocido como la substancia o esencia de Dios. Esto es ilógico, porque ninguna deidad puede ser creada.
La misma esencia de Dios es eternidad y existencia propia. Por lo tanto, si Jesús es la palabra eterna, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, entonces Jesús no puede ser un ser creado, ni creado en el cielo, ni creado en la tierra. Jesús, entonces, es Jehová Dios. Él es el único Dios eterno y todopoderoso. En Juan 14, versos 8 y 9, cuando Jesús estuvo en la tierra, su discípulo Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Sabes qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Padre y Jesús son un solo Dios. Sin embargo, como muestra la doctrina de la Trinidad, que en esa sola deidad que existen tres personas a las que conocemos como el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Regresen con nosotros la próxima semana para la segunda parte de los Testigos de Jehová y la deidad de Jesús. No se olviden de escuchar nuestros programas radiales mediante Facebook, bajo Apologética con Marta, o mediante nuestro sitio en línea apologeticaconmarta.org. En nuestro sitio en línea puede ordenar el DVD Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, que es estupendo para comprender por qué el cristianismo es cierto, y también le ofrece herramientas para explicar el por qué la fe en Jesús tiene fundamento en la realidad. El estudio en DVD no solo aplica al ateísmo, sino que también provee unas herramientas que son aplicables para refutar otras creencias que se oponen a la existencia de Dios, a la confiabilidad de la Biblia y a la persona de Jesús. En nuestro sitio en línea también encontrará otros recursos que los ayudarán a crecer en su fe y a obtener respuestas a preguntas difíciles sobre el cristianismo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.